permitiste que violara a tus hijas? Yo no lo permití. Ese tipo siempre nos hizo creer que todo era normal, que yo era una persona que veía la vida dramática. ¿Alguna vez has escuchado la frase "siempre viene algo peor"? Pues en este video vamos a comprobar que esto es cierto. Pues no importa cuántos casos de crímenes te narre, siempre habrá otro que te haga pensar que el mundo es más turbio de lo que pensabas, y que los casos que estás a punto de escuchar y ver sean prueba de lo que digo. Es así que sin más preámbulos, te presento la cuarta entrega de los crímenes que te harán perder la fe en la humanidad. Comenzaré este primer caso haciéndote una pregunta. ¿Hasta qué punto crees que tolerarías los abusos de tu pareja? Deja que te cuente el caso del monstruo de Iztapalapa y al final me gustaría leer tu opinión. Una mujer llamada Clara Tapia consiguió en 2004 un trabajo como conserje de una escuela. Ahí conoció a Jorge Iniestra, el guardia de seguridad, quien vivía en la misma institución haciendo el trabajo de velador. Casi al instante, Jorge la invitó a salir y ella aceptó. A pesar de que Clara tenía 3 hijos con 2 exparejas, no pasaron ni 3 meses cuando los dos decidieron que era el momento de avanzar en la relación, y ella se mudó a la escuela para vivir con él. Al pasar del tiempo, Jorge se fue ganando la confianza de sus hijos, pues no solo los trataba bien, sino que les compraba cosas. Lo que los hijos y Clara no sabían era que este hombre pronto se convertiría en su peor pesadilla. Pues poco a poco Jorge comenzó a ponerse violento. Los insultaba y los golpeaba, hasta que una noche la madre dormía cuando escuchó un grito de su hija mayor de 15 años. Clara se levantó rápidamente y fue al cuarto, solo para descubrir a Jorge abusando de su hija de 12 años. Ella tuvo una confrontación con él y amenazó con denunciarlo, pero él le dijo que las autoridades no le harían caso y la convenció de que lo mejor era que tanto Clara como sus 2 hijas menores de edad se convirtieran en sus esposas. Pasó el tiempo y Jorge pasaba el día teniendo relaciones con sus 3 esposas, mientras que al hijo, quien también era menor, lo mandaba a trabajar en las calles, con la amenaza de que si no cumplía con la cuota, este lo amarraba y lo dejaba toda la noche en la azotea. Para 2006 encerró a los hijos en un cuarto y los selló con madera para que no pudieran ver ni la luz del día. Esto alegando que solo los quería proteger, y por supuesto, convenció a Clara de que era lo correcto. En octubre de ese mismo año, una de las hijas dio a luz a un bebé de Jorge, y este amenazó a Clara. Si ella comentaba algo, asesinaba al ahora nieto recién nacido. No contento con esto, le exigió el sueldo que ella ganaba en sus 2 empleos para poder mantener a los hijos. Por consecuencia, Clara comenzó a comer de la basura, esto para no tomar ni un peso destinado a su familia. Apenas 6 meses después, en 2007, la otra hija dio a luz a otro bebé de Jorge, y como ya no cabían en el cuarto, por fin dejó que salieran. Sin embargo, mandó a Clara y a su hijo a vivir en la azotea, dejando la casa libre con Jorge y las 2 hijas. En la escuela comenzaron a sospechar, pues era cada vez más evidente que algo estaba pasando con esa familia. Así que Jorge se mudó a casa de su madre, junto con 3 hermanos y las 2 hijas con los nietos, lugar donde claramente no permitía que nadie se acercara, y veía a Clara una vez al mes para pedirle dinero a cambio de informarle cómo estaban todos. No fue sino hasta 2011 que Clara se atrevió a levantar la denuncia, pero tal como lo predijo Jorge, los oficiales no le hicieron caso, y encima la criticaron, diciendo que de ser cierto, ella era una mala madre por no haberlo denunciado antes y permitir que todo eso pasara.
Luego de 3 meses y con la ayuda de una hermana, Clara escribió una carta donde contaba los 7 años de violencia con todos los detalles. Y fue gracias a esto que el 6 de septiembre detuvieron a Jorge junto a los familiares que lo habían ayudado todo este tiempo. Cuando parecía que lo peor había pasado, Clara fue detenida también, pues su propia hija acusó que ella era otra cómplice que permitió que todo pasara. Te dejo una parte de las declaraciones que hicieron los dos. Bueno, la autopsia se los dice. Conocemos y con ella empieza la fantasía. Ella me lleva a conocer a sus hijas para que la fantasía pues pueda seguir explotada. Lo permitía. Para la señora era una fantasía ver a sus hijas en posiciones sexuales eróticas. Hijo Ricardo, yo comíamos de la maldita basura. Nos peleábamos por un sándwich que estaba tirado en la basura y él se la pasaba encerrado con mis hijas. ¿Permitiste que violaran a tus hijas? Yo no lo permití. Ese tipo siempre nos hizo creer que todo era normal, que yo era una persona que veía la vida dramática. Al momento en que Jorge confesó los crímenes, se supo que tuvo un total de 5 hijos con las hijas de Clara. Y no solo eso, sino que la menor de ellas había sido asesinada por junto con una bebé de 3 meses. El llamado monstruo de Iztapalapa recibió una sentencia de 241 años por secuestro y feminicidio. Clara recibió un par de años, pero logró salir en 2013 por buen comportamiento. Y los familiares de Jorge, que le ayudaron a secuestrar a 2 mujeres y 5 niños, recibieron 20 años. Una vez que te conté esta historia, te pregunto, ¿hasta qué punto crees que tolerarías los abusos de tu pareja? A lo largo de esta serie, has sido testigo de cómo muchos de estos crímenes se pudieron evitar con un buen trabajo policial, pero ¿qué pasa cuando los oficiales son tan incompetentes o posiblemente corruptos que ni siquiera investigan una desaparición? Pues en este caso verás hasta qué punto las autoridades pueden ser negligentes. Ko Yu-Young nació en 1983 y venía de una familia con mucho dinero. En la universidad conoció a Kang y mantuvieron una relación por más de 6 años antes de decidir casarse. Tuvieron un hijo, y ahí comenzó a decaer la relación, al punto en que Kang pidió el divorcio alegando que su mujer se comportaba de manera violenta, mientras que ella alegaba que el violento era él y que tomaba mucho. Kang pidió la custodia completa de su hijo, pues no quería dejarlo con ella, pero al tener menos ingresos que la familia de Ko, el jurado decidió darle la custodia a ella, permitiendo que Kang viera a su hijo al menos 2 veces al mes. El tiempo pasó y todo dio un giro cuando la madre decidió casarse con un funcionario de Jeju y dejó a su hijo en casa de sus padres para irse a vivir con su nueva pareja. Kang intentó aprovechar esto y denunció que su esposa no estaba cuidando del niño y encima no lo dejaba ver como se había acordado. Por lo que en mayo de 2019, un juez obligó a Ko dejar que el padre viera al niño luego de 2 años de estarse negando. Es así que Kang se alistó y el 25 de mayo de ese año fue a ver a su hijo. 2 días después, la familia de Kang denunció que se encontraba desaparecido y llamaron a la policía, quien se contactó con Ko, pues era la última persona con quien él se había visto. Al hablarle, ella les dice que Kang la había agredido la noche del 25 de mayo y terminó huyendo. Las autoridades le piden que vaya a declarar, pero ella se niega porque ya no está en la ciudad. En cambio, les mandó unas capturas de unos mensajes de texto que intercambiaron. En estos ella amenazaba con denunciarlo y él solo se disculpó por sus actos, diciendo que actuó solo porque supo que ella se había casado, dejando en el aire que todo esto había sido por celos. Los oficiales creyeron la historia y dejaron de investigar. Solo encontraron el celular de Kang cerca del lugar
y su coche estacionado frente a un supermercado. Un hermano de Kang no quedó conforme con esto y comenzó su propia investigación, donde consiguió unas cintas de seguridad cerca del lugar donde la expareja se quedó a dormir. Y al revisarlas pudo ver a los tres entrando a la habitación, para después ver a Ko saliendo con su hijo y posteriormente a la misma entrando y saliendo del lugar con bolsas grandes de basura. El hermano entregó las grabaciones como evidencia y se reabrió el caso. Entraron al lugar y descubrieron con unas luces especiales que no solo el cuarto principal, sino todo el lugar tenía restos de sangre, tal cual como si hubiese ocurrido una masacre. Se detuvo a Ko y ella contó que ese día, mientras cortaba una sandía, Kang la agredió y ella en defensa le clavó un cuchillo, y fue por esto que había sangre en el suelo. A pesar de que no mencionó nada de esto la primera vez que se le interrogó, los oficiales estuvieron a nada de dejarla en libertad, pues mientras obtenían pruebas del lugar, el dueño les dijo que todos los oficiales le estaban dando una mala imagen a su negocio, por lo que les pidió que se fueran y él se encargaría de limpiar todo. Lo creas o no, así de absurdo como suena, las autoridades accedieron a la petición y cerraron el caso por falta de pruebas. Para este momento, la familia de Kang estaba convencida de que la familia de Ko estaba sobornando a los oficiales, pero llegó una prueba que no pudieron ignorar. El esposo de Ko fue a visitarla mientras la interrogaban y ella le preguntó preocupada si la policía había revisado su bolso. Él le dijo que no, el bolso estaba en su casa. Ella sonrió y él, de regreso a su hogar, no dejaba de preguntarse ¿qué había en ese bolso que puso tan nerviosa a su mujer? Por lo que al llegar lo abrió para revisar qué había dentro. Su semblante cambió de curiosidad a terror cuando dentro solo encontró unas pastillas para el insomnio. Asustado por pensar que Ko realmente fuera culpable de la desaparición de su exesposo, entregó el bolso a los oficiales y por tercera vez se abrió el caso. Resulta que en las muestras de sangre que recogieron, encontraron no solo que esta pertenecía a Kang, sino que la misma tenía restos de este medicamento. Con esta y las demás pruebas que reunieron, pudieron saber todo lo que pasó, y ahora te lo voy a contar. Días antes de su encuentro con Kang, Ko buscó en internet las palabras incinerador, peso de los huesos, sedantes, bolsas de viaje y dosis fatales. Además, fue captada en una farmacia comprando las pastillas que le ayudarían con su maléfico plan. Se reunieron el 25 de mayo como se había previsto en un parque temático. Después fueron al supermercado. Aquí dejaron el auto de Kang y en la noche Ko preparó la cena, donde se teoriza que puso las pastillas. Mientras Kang dormía profundamente, sintió en el pecho una puñalada, pues Ko, con la ayuda de un cuchillo, comenzó a atacarlo, todo mientras el hijo dormía en otra habitación. Con las fuerzas que le quedaban, Kang aventó a Ko y trató de correr a la cocina, pero las heridas y el medicamento pudieron más, y este terminó desplomado. Es así que Ko comenzó a cortarlo en partes, pues aparte de ser un hombre grande y pesado, quería deshacerse del cuerpo. Tomó su celular y fingió una conversación entre ambos para tener su coartada. Además de que poco a poco comenzó a sacar las bolsas con los restos de Kang y las tiró en diferentes partes de la ciudad para que no lo pudieran rastrear. Durante el juicio, los abogados alegaron que Ko hizo todo en defensa propia, pero una vez presentadas las pruebas no había manera, pues esta mujer había planeado todo de principio a fin, donde su único error fue no deshacerse de las pastillas de su bolso. Se le condenó a cadena perpetua y el cuerpo de Kang nunca fue encontrado, pasando a la historia como uno de los crímenes más inhumanos cometidos en los años recientes.
En el video pasado te conté sobre el hombre que vendió una mayonesa con restos de fetos, y hoy te tengo una historia parecida. Los hechos ocurrieron en Brasil, donde una anciana de aproximadamente 79 años se enamoró de un joven de 16. Lo veía todos los días por la ventana jugando fútbol con sus amigos, y un día decidió acercarse. Aprovechando que los amigos llevaban un rato jugando, les ofreció unas bebidas, asegurándose de que aquel joven se tomara la que ella le había preparado especialmente. Apenas probó la bebida, él puso mala cara, y acto seguido tuvo que ser llevado al hospital. La policía interrogó a los amigos y todos señalaron que él se puso mal después de probar la bebida que le dio la anciana, por lo que los oficiales fueron a interrogarla. No tuvieron que investigar mucho para saber que aquella señora era una bruja reconocida del lugar. Tú puedes creer o no en la brujería, pero de que ella tenía ese título, lo tenía. Y cuando ella confesó lo que hizo, a más de uno le revolvió el estómago. Resulta que esta bruja realizó una bebida especial para que aquel joven se enamorara de ella. Para lograrlo mezcló fresa, canela, menta, raíces y sangre menstrual de la anciana, la cual tenía décadas congelada para un futuro uso en su trabajo. Esto se pudo confirmar cuando los oficiales entraron en su casa y encontraron varias botellas llenas de la sangre menstrual en el congelador. Aparte de su sangre, y como esta ya era muy vieja, la señora asesinó un murciélago y lo drenó para complementar el amarre. La anciana fue encarcelada por muchos años en prisión, pero no por lo del joven, pues si bien este no murió y lo que hizo tampoco es legal, fue la visita a su casa lo que la condenó, pues en esta descubrieron restos de cuerpos que la mafia brasileña le llevaba para que hiciera magia negra. Y hasta aquí este video. Yo soy Mr. Kral y recuerda que nunca estás solo. Siempre hay alguien detrás de ti observando.